Buenos días. Doctor Fajardo, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, hombre, muchas gracias. Muy amable por atendernos. Esperemos que se encuentre muy bien. Gracias, hombre, igualmente. Bueno, doctor Fajardo, vamos a empezar. Bienvenido a esta conversación para 360 Radio. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la campaña? Perdón, una pregunta. ¿Esto es en vivo o estás Estamos en grabando? vivo, Ok, muy estamos en bien. vivo. Pues bien, vamos bien en medio de tantas cosas que pasan en este mundo de la política y de lo público, pero yo estoy contento y estoy contento de estar en Medellín hoy y recorriendo el país en dos dimensiones. Una, con la Coalición de la Esperanza, ese grupo al cual yo pertenezco en representación pues de Compromiso Ciudadano, donde estamos nosotros, que estamos construyendo una opción política de centro para ocupar el espacio de cambio para transformar en Colombia. Hemos venido trabajando juiciosamente ya desde hace varios meses en diferentes partes del país, avanzando con nuestro trabajo. Recuerden que ahí está Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo. Estoy yo, por supuesto, pues como Compromiso Ciudadano. También estamos pendientes de las discusiones que hay en el Partido Verde, donde hay varios de las personas del Partido Verde que están con nosotros. Y esa es una cancha en la que estamos jugando, estamos construyendo, como les digo, y hemos ya recorrido varias partes del país. Y al mismo tiempo, por supuesto, está la campaña de Compromiso Ciudadano conmigo, que la estamos haciendo individualmente y vamos bastante bien. Esta semana he estado en Medellín y hoy estaré también, por supuesto, en Medellín y ese es el camino que estamos recorriendo. Yo estoy muy contento. Doctor Fajardo, nosotros hemos empezado un ciclo de conversaciones con los distintos candidatos, pero basándonos realmente en unas problemáticas fundamentales que tiene el país y que se han recrudecido con el paso de la pandemia y desde luego con las necesidades estructurales que tiene Colombia. Una de ellas, y usted como alcalde y gobernador la pudo evidenciar, es que hay una creciente desconfianza que se ha lastimosamente consolidado en este año entre ciudadanía y Estado. Las decisiones muchas veces de la justicia son cuestionadas, no se entienden, son incoherentes. Por otro lado, un Congreso con alto desprestigio, un gobierno muy impopular, ministros impopulares, y esto ha generado que esa confianza ciudadano-Estado, que es fundamental en cualquier gobierno, más que exitoso, un gobierno legítimo, se ha resquebrajado de una manera importante, de manera que no se confía en el policía, se desconfía en el militar, incluso de los docentes. Esa relación también este año ha tenido grandes fracturas. Me pregunto, ¿cómo recuperar la confianza en Colombia? ¿Cómo ayudar a que esa ciudadanía se vuelva a conectar con las personas que tienen pues, el poder y no el poder para hacer mal, simplemente las autoridades? Pues mire, primero empiezo diciendo lo siguiente, estoy de acuerdo con el diagnóstico que estás haciendo. Yo creo que Colombia tiene hoy varias fracturas. Dentro de esas fracturas, una de esas fundamental es la pérdida de confianza en las instituciones. Y eso tiene un costo altísimo para una sociedad. Como lo describes, cuando la ciudadanía no confía en ese grupo de personas que hacen parte de instituciones que tienen responsabilidad de garantizar el funcionamiento del Estado, de impartir justicia, de dar la seguridad, es una sociedad que está coja y es muy peligroso porque ese malestar ciudadano, esa desconfianza ciudadana puede conducir en cualquier dirección. Eso, por ejemplo, cuando ustedes o cuando tenemos una sociedad donde es generalizada la sensación de corrupción, que es una de las formas de expresar la pérdida de confianza en las instituciones. Es una forma de decir, y esto es yo estoy convencido de lo siguiente, que cuando usted le pregunta a la gente y la gente habla de la corrupción, lo que están hablando es que no creen en esas instituciones y que hay una asociación con que nos están robando. Cuando una sociedad está en esa circunstancia generalizada, además cuando la sociedad
tiene también una conciencia acerca de la profundidad de las desigualdades en la sociedad. Esa es una sociedad que tiene muchos malestares y es el ambiente propicio para el mundo del populismo. Y el populismo simplemente llega ante problemas muy complejos, hace una afirmación muy sencilla y pretende resolverle el problema a la gente. Esa es una primera observación que vale la pena que tengamos en cuenta, Andrés, para avanzar en la respuesta del problema que estás planteando. La pérdida de confianza en las instituciones es una crisis grave de la sociedad colombiana, porque sin confianza no hay transformación y sin confianza no hay liderazgo y sin confianza cualquier cosa puede pasar. Y en ese terreno estamos y está bien descrito. Ahora, ¿cómo se recupera? Yo quiero hacer una afirmación, precisamente, y una pequeña acotación dentro de todo esto. Cuando nosotros llegamos al poder acá, y estoy hablando de nosotros, Compromiso Ciudadano, en el año 2004 que empezamos la alcaldía, nosotros tuvimos los índices más grandes de confianza que ha tenido la ciudadanía en un gobernante en la historia reciente de esta ciudad de Medellín. Y precisamente esa fue la materia prima que nos permitió a nosotros avanzar en la transformación que nosotros hicimos de la ciudad, el impacto que tuvo nuestro gobierno en la sociedad de Medellín y en general, no solamente en Medellín, porque esto no se quedó solamente acá, sino que fue un ejemplo de cómo construir esa confianza, liderar, transformar para avanzar en nuestra sociedad. Hago esa pequeña observación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Aquí yo creo que hay un solo camino y está asociado con la política, la forma como se hace la política, la forma como quienes estamos en lo público hacemos la política, la manera como conducimos nuestro comportamiento ante el público, la claridad y la transparencia para tramitar lo que tenemos que hacer nosotros como personas públicas o como gobernantes, los asuntos del Estado, y esa es la única posibilidad que hay para recuperar esa confianza, porque eso se traduce en la voluntad de quienes gobernamos. La voluntad de quien gobierna es fundamental en la lucha contra la corrupción, que es el primer paso para ir recuperando la confianza en las instituciones. Es que lo que ha pasado en Colombia con la justicia es dramático. Lo hemos visto en todos los espacios. Doy ejemplos. Pues ya todos sabemos lo que pasó con el vicefiscal, el fiscal de la lucha anticorrupción, que era un gran corrupto, el cartel de la toga, hemos visto una cantidad de fallos, el contralor general del departamento de Antioquia, que aquí no se ha dicho prácticamente nada en el periodo anterior, que era un pillo, ¿sí? Porque condenado por la justicia. O sea, cuando todas esas personas que supuestamente tienen esa investidura de una responsabilidad gigantesca, que es impartir justicia en nuestro país, pues son ejemplo de la corrupción, todo eso va deteriorando la estructura que nosotros tenemos. Y tiene que ver con la política, tiene que ver con la voluntad de quienes gobernamos, la forma como lo hacemos, dar ejemplo de nuestro comportamiento, la manera como hacemos transparente, porque yo creo que la transparencia es una condición esencial para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza. Y transparencia significa que todo se pueda ver, que la ciudadanía pueda tener la capacidad. Y cuando yo digo la ciudadanía, estoy hablando de los medios de comunicación como organizaciones de diferente naturaleza. Solo así, no hay más fórmulas. Y esa es la fórmula necesaria para un país como el nuestro. Un país, por ejemplo, donde los organismos de control no sean objetos o pertenezcan al gobierno, porque esa es la forma que ha pasado, como pasaba con el Contralor General de Antioquia en la administración pasada, como les señalaba, y como pasa en el gobierno nacional. Y eso es lo que va deteriorando la vida pública, la confianza ciudadana, y es un daño, pero muy grande para poder avanzar nosotros en nuestra sociedad. Doctor Fajardo, la creación de riqueza a través del empresariado es fundamental porque va acompañada de valor. Usted me entenderá y no hay que detenernos ahí. Hombre, el dinero ni se imprime, ni brota de la tierra, ni mucho menos se puede someter a la ciudadanía a un asistencialismo. El problema radica principalmente en que también esa desconfianza ha calado lastimosamente entre el empresariado. Le pregunto, si usted es presidente, tendrá que hacer una reforma tributaria seguramente dentro de un año y medio, 2 años. Más que hablar de una reforma, ¿cómo piensa usted poner a funcionar el país para una recuperación económica óptima, equitativa y de largo aliento, que no sean reformas que nos lleven a una reforma cada 2 años? Primero, de nuevo,
Yo estoy seguro, pues, que dentro de esa pérdida de confianza está pérdida de confianza en parte del empresariado, ¿sí? Y está asociado con perder confianza en las instituciones del Estado que regulan la actividad económica, que fijan las reglas para el desempeño económico y la posibilidad de generar riqueza que nosotros necesitamos en nuestro país. Eso no está en discusión acerca de la generación de riqueza, el valor del empresariado para generar bienestar en nuestra sociedad, generando empleo y multiplicando la capacidad y las oportunidades para muchas personas. Eso está clarísimo y es necesario. Pero cuando se pierde la confianza en las instituciones, también la pierden los empresarios. No es solamente el ciudadano común y corriente de la justicia, es que el ambiente que se crea deteriora la calidad del mundo empresarial en un país y ese es un costo altísimo que está pagando nuestra sociedad. Segundo, ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando, porque lo que viene para Colombia, y en esto no hemos hablado, Andrés Felipe, pero es importante señalarlo, es que Colombia va a cambiar. O sea, yo quiero hablar por un segundo en términos políticos para hablar de este término, porque es que esto no es que los empresarios van por acá y la política va por otro lado. Esto es política en lo que estamos nosotros y hay que entender las condiciones políticas para lo que viene para la sociedad colombiana y la razón por la cual nosotros estamos así. Entonces te voy a pedir un permiso por un segundo para que Claro. hablemos un poco de política y retomamos el tema empresarial, porque yo tengo la oportunidad de participar en muchas discusiones políticas y públicas acerca de esto y es una buena oportunidad para conversarlo contigo. Primero, lo quiero decir claro y corto. Colombia va a cambiar. Nosotros llevamos 20 años con un grupo político alrededor del expresidente Álvaro Uribe que ha conducido los destinos de la nación. ¿Sí? Todas las personas que han llegado allá ha sido por su asociación directa con el expresidente Álvaro Uribe. Son 20 años. Es un periodo muy largo en la historia de Colombia y Colombia va a cambiar. Y va a cambiar porque se llenó el vaso. Y déjenme, yo explico qué quiero decir con el vaso porque ya lo mencionaste anteriormente. Se perdió la confianza en las instituciones. Hoy Colombia no tiene confianza en las instituciones. Hay una asociación directa de un Estado que es corrupto, al mismo tiempo la profundidad y la dimensión de las desigualdades sociales que tiene nuestra sociedad, que hacen parte de lo que fue el estallido social, y esas condiciones en nuestro país significan que Colombia va a cambiar. Las sociedades cambian cuando se llena el vaso. Ese es el momento para cambiar. Entonces, en términos políticos, ¿qué tenemos nosotros enfrente? Vamos a tener tres alternativas para lo que viene a continuación. Una tiene que ver con cambio, cambio para arrasar, cambio para destruir lo que ha sido el establecimiento en el sentido de la rabia, cambio para transformar, que es el que nosotros representamos en el sentido de la esperanza, y hay unas expresiones políticas para mantener lo que tenemos nosotros en este momento. Tres alternativas va a tener enfrente Colombia. Esas tres alternativas nos vamos a confrontar en la campaña política y cada alternativa tiene un camino para seguir con respecto a tu pregunta y lo que viene para nosotros a continuación. Primer punto, entonces, establecido ese marco, yo voy a hablar desde la perspectiva de quienes vamos, porque Colombia va a cambiar, pero vamos a hacer un cambio para transformar nuestras instituciones, no para arrasar con lo que tenemos, para construir, pero para cambiar fundamentalmente la forma como se viene conduciendo esta sociedad. Desde ahí voy a hablar yo. Ustedes han visto cómo se destruye la confianza y se destruye la confianza empresarial. ¿Cuántas reformas tributarias ha presentado este gobierno? Tres, pero además contradiciendo lo que había dicho que iba a hacer. Porque es que no se nos olvide eso, porque tenemos ahora que usted qué va a hacer, pero no se le olvide por qué es que vamos a hacer las cosas, porque este gobierno ha manejado muy mal las cosas. Este gobierno le ha hecho daño al mundo empresarial, porque ha destruido la confianza en la ciudadanía. Cuando a la ciudadanía le presentan tres reformas tributarias, hacen algo que habían dicho que no iban a hacer, eso destruye confianza. Entonces no tratemos, porque muchas veces, no estoy diciendo que seas tú, pero muchas veces tratan de tapar las cosas y perdónenme, la responsabilidad que tienen en lo que tenemos hoy es gigantesca, por eso los vamos a cambiar. Por eso Colombia tiene que cambiar, de eso no tengamos duda alguna. Entonces, entendido eso, nosotros vamos a tener que hacer una reforma tributaria. Todos lo sabemos. Sabemos que esta reforma tributaria es puntual para paliar unas necesidades para que el gobierno termine. Y de ahí para adelante vamos a tener que tener, y será una discusión que más adelante podemos hablar acá también, cuando empecemos a perfilar las propuestas acerca del tipo de reforma tributaria que tiene que tener Colombia. Digo dos, tres palabras muy básicas con respecto a lo que debe venir para nuestro país. Uno, yo creo, y en eso
con todo el grupo que yo trabajo alrededor de este tema, que las empresas no tienen que ser las que pagan la mayor parte de los impuestos. Yo no tengo duda de que ese impuesto que pagan las empresas se tiene que disminuir. De hecho, este gobierno que lo había disminuido lo tuvo que volver a subir para recoger plata de afán para terminar el año, porque lo ha hecho muy mal. Es que si no lo hubiera hecho tan mal, no estábamos en estas discusiones. Además, las personas tenemos que pagar mucho más de acuerdo a la riqueza que nosotros tenemos, y las personas que más tienen van a tener que pagar, o vamos a tener que pagar más dentro de ese contexto. Entonces, una reforma que tiene un aspecto que fortalece la capacidad empresarial que nos interesa a nosotros para la innovación, para el fortalecimiento de las empresas que nosotros tenemos, para la generación de empleo, para avanzar en la formalidad, pero personas que pagamos más de acuerdo a la condición que tenemos con respecto a la riqueza que tienen las personas. Ese va a ser un punto clave dentro de todo eso y será parte de una discusión que además tiene que ir acompañada rápidamente de una reforma laboral, porque el mundo del empleo va a cambiar, cambió dramáticamente. Pues este programa lo estamos haciendo de esta manera y esto prácticamente es un salto grandísimo que teníamos. Antes teníamos que estar yendo de emisora en emisora para poder hablar con la audiencia. Ahora nos escuchan y nos ven y todo lo que está pasando tiene implicaciones para el mundo del empleo. Esa va de la mano de una reforma laboral que tenemos que hacer para ajustar el desarrollo de la sociedad colombiana con el salto del cambio tecnológico que nos aceleró la pandemia de una forma, porque no vamos a recuperar los empleos que teníamos por el mismo camino. Ya muchas empresas se han ajustado y no se van a devolver, ¿sí? Y tenemos que entenderlo con una reforma laboral y entender las nuevas fuentes de generación de empleo en nuestro país, que será punto crucial en la discusión para la campaña. Igualmente, vamos a tener que tener la que tenemos, sabemos desde hace tiempo, una reforma pensional, que va de la mano de la reforma tributaria, de la reforma laboral, para ver el empleo que vamos a tener en nuestra sociedad, poder garantizar las personas, las pensiones, y de hecho desde ahora garantizar una renta básica para las personas adultas, los viejos, las personas mayores que no tienen ningún tipo de protección. Para allá vamos, y es en ese camino que lo tenemos que hacer, y nosotros lo vamos a presentar y lo vamos a presentar juiciosamente. Y si no hacemos eso, Colombia va a estar en problema, pero necesitamos recuperar la confianza. Porque si usted va a cobrar impuestos, porque va a hacer todo esto, pues tiene que recuperar la confianza en la ciudadanía, que puede creer, allá va a pasar, vamos a tener estos cambios, pero va a ser para bien de la mayoría de las personas en Colombia, para enfrentar las discusiones acerca de las desigualdades sociales, para la generación de riqueza de ese mundo empresarial. Doctor Fajardo, tengo que respetar el tiempo de entrevista que me han dado y la última pregunta pues es elemental. Tenemos en todas las ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, un fenómeno de inseguridad creciente que era previsible, apenas se fuese diluyendo el paso de la pandemia, pero que tampoco es nuevo. Además, porque otra reforma que no se ha hecho, que es estructural, pero que no se hace, es la de la justicia. Esa es otra deuda histórica del país. Y pasa desde el nivel micro, cuando alguien le roba a alguien en la calle y luego un juez lo deja libre por cualquier artículo, por cualquier razón, y la persona se siente no solamente muy mal con la justicia del país, con la policía, y el mismo policía va perdiendo confianza, porque ya dice, yo para qué capturo a este señor más veces si me lo van a soltar. Y a mayor escala tenemos contratistas que han defraudado al Estado a través de los últimos 20 años y también quedan libres. O lo que mencionaba ahora usted, el Contralor de Antioquia. Entonces, hay una clara impunidad demostrada en cifras en casos de robo, de homicidios, de corrupción y de todo el Código Penal. ¿Qué piensa acerca de esto? Bueno, primero, y voy a utilizar la misma forma como expliqué. Cuando empezamos a hablar de los empresarios, les mostré la falla de este gobierno, 3 reformas tributarias que han destruido la actividad empresarial, para que no se nos olvide por qué los vamos a cambiar. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en la mente, porque no es un capricho, ay, pobrecito el presidente Duque, no. Estamos en política, o sea, con seriedad, por supuesto, y quienes participamos queremos cambiar para liderar, pero ya le mostré por qué estaba mal ese gobierno y el daño que había hecho. Vamos para este tema de la justicia. Mucha gente en reuniones, y esta semana estaba en un par de reuniones con grupos de empresarios de diferente naturaleza acá en Medellín, y la gente me decía, no, es que la reforma de la justicia es muy importante. Y totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo que lo veo a diario y veo cómo se manejan las cosas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y por qué no se ha hecho la reforma de la justicia?
Van 20 años gobernando los mismos y no se ha hecho la reforma a la justicia. ¿Por quién es? ¿Por culpa de los que no hemos gobernado? Es porque estos que gobiernan no la han hecho. No se le olvide eso a las personas que me están escuchando. Y lo digo con seriedad y rigor. No la han hecho. Ahora van a pasar la reforma tributaria. Ya tienen todos los votos y sin discusión la pasan. ¿Y por qué no pasa una reforma a la justicia? Porque no la han querido hacer. Porque este mundo hay una corrupción metida dentro que hace parte de un poder que impide que en nuestro país tenga una verdadera justicia. Entonces, primera observación, para que sepan, repito lo que les dije, se llenó el vaso y lo vamos a cambiar. Todas estas son razones para cambiarlos. Ahora, el tema de la seguridad. Nosotros en Medellín y en Antioquia sabemos mucho del problema, ¿sí? En Medellín hoy, por ejemplo, hay un problema en el territorio de la ciudad. Lo que está pasando en muchos barrios de la extorsión, cómo se están vendiendo lotes, mafias organizadas puntualmente por las comunas, por las zonas de la ciudad de Medellín, que tienen un control territorial, que ya se han ajustado a no convertir eso en una confrontación armada con homicidios que se multiplican, sino un poder soterrado que somete a la gente. La única forma como se puede hacer esto es, pues sin duda con la policía. Nosotros no podemos trabajar, la seguridad no se va a recuperar si no es con la policía. La articulación de una policía que tiene unas fortalezas, pero que tiene que avanzar en la política criminal que necesita este territorio. Y eso significa ser capaces en cada pedazo del territorio, de la ciudad, del área metropolitana, porque este límite, estos crímenes no son crímenes acotados geográficamente, sino que tienen una red que cubre pues, el espacio de Medellín, el área metropolitana, Antioquia y Colombia. Pero para eso necesita la política criminal que en cada pedazo del territorio sabe cuáles son las condiciones criminales ahí. Y hay que saber diseñar esa política asociada con lo que pasa en cada territorio. Y nunca se les olvide esto, que lo tengo yo clarísimo desde el primer día y lo hemos hecho, y siempre esté mirando los jóvenes en cada pedazo del territorio. Porque mientras que tenemos que combatir a los criminales, simultáneamente tenemos que evitar que nuestros jóvenes se dé ese reemplazo que se da permanentemente si no estamos previniendo. Todo eso se puede hacer articulado, que se requieren herramientas tecnológicas, se requiere la sofisticación de una inteligencia que en Colombia está retrasada porque nosotros avanzamos enormemente en una inteligencia contra el mundo de las guerrillas, las formas como fuimos capaces como país de enfrentar a la guerrilla de las FARC, dar de baja al mono Jojo y toda una cantidad de acciones y operaciones extraordinarias de inteligencia, pero esa inteligencia es distinta a la inteligencia que se necesita en el nivel urbano, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, porque la gente tiene miedo. Y cuando hay miedo, estamos sometidos al control de esos criminales. Política criminal, que significa en cada pedazo del territorio usted tiene que saber qué es lo que está ocurriendo y quiénes actúan. Descubrirá que hay redes que se multiplican por todo el territorio. Se necesita inteligencia para identificar esas redes, inteligencia para hacer algo, identificar a dónde va la plata, porque si no se sigue la plata, si solamente se queda en el que está en el territorio, apenas interactuando en ese territorio, pero aquí hay unos criminales que tienen una organización que se tiene que luchar y seguir por la plata, requiere una inteligencia diferente, articular mejor la policía, por supuesto la sofisticación tecnológica, y esto requiere una articulación no solamente de un alcalde. Un alcalde solo no puede en su pedazo de territorio hacer esto. Con la gobernación y el gobierno nacional en una forma distinta de actuar en cada pedazo del territorio. Andrés, me tengo que ir porque voy Doctor Fajardo, para ¿qué más Estados Unidos a faltaba? dar una charla ya. Le agradezco mucho, muy amable por esta conversación. Esperamos que nos acompañe otra vez, como hace 3 años, en nuestra revista de fin de año, en el especial de candidatos, y suerte en su viaje. Muchísimas gracias y a toda la gente que nos está viendo, escuchando, un saludo muy especial y pues un abrazo y muchas gracias Muy por amable, estar acá doctor en mi casa. Fajardo. Feliz día. Chao. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.